Bien, en esta segunda semana entonces vamos a continuar con el sistema endocrino. En particular quiero detenerme en comentarles que ya está arriba un solucionario a partir de mis respuestas, lo que yo esperaría contestar. Ahí siempre ustedes me pueden hacer más preguntas en relación a justamente lo que hicimos la semana pasada. Entonces ahí está en rojo más o menos algunas respuestas que yo esperaría o las respuestas que yo esperaría que ustedes me dieran. Ahí espero sus retroalimentaciones, alguna duda, si tienen, podemos discutirlo. Bien, vámonos entonces a nuestra clase de hoy. Entonces, seguimos hablando sobre el sistema endocrino. Recordémonos un poco que el sistema endocrino es este grupo de órganos que se encargan al final de producir hormonas. Estuvimos la semana pasada hablando en particular del hipotálamo, la pituitaria, la glándula pineal, ¿cierto? Hoy día vamos a empezar a bajar un poquito más y vamos a empezar a hablar acerca ya de estos órganos que están encargados de producir otra hormona o quizá ya empezar a generar algún tipo de efecto. Bien, entonces recordémonos un poco, teníamos esta primera, la pituitaria posterior, que esta que se encuentra en esta zona de acá, también llamada neurohipófisis, que al final era, como lo conversábamos la semana pasada, este grupo, digamos, de neuronas que al final van a estar haciendo este efecto directo en los vasos sanguíneos. Y entonces produciendo la hormona antidiurética y la oxitocina. Y por otro lado teníamos nuestra adenohipófisis, que es la anterior, que ya sí acá teníamos un efecto desde hipotálamo, que producía estas hormonas que son activadoras de la hipófisis, y a la vez entonces los grupos celulares que están acá en este órgano, en la adenohipófisis, producían la hormona según el requerimiento. Bien sea, bueno, la HM, que no está en el libro, no la consideramos, pero sí la prolactina, que va a tener un efecto directo, o sea, en la glándula mamaria vamos a producir leche. Ahí se acabó. Y particularmente, bueno, la prolactina les comento que tiene un efecto de feedback positivo, porque básicamente a medida que tenemos el bebé, digamos, mama, succiona, vamos a tener este efecto neuronal que va a hacer que al final se siga produciendo más y más prolactina. Las hormonas gonadotrópicas, entonces, la FSH, hormona folículo estimulante y la LH, que al final van a estar entonces haciendo un efecto en ovario y testículo, que van a estar produciendo otras hormonas, que ya en su momento vamos a hablar. La glándula tiroide, que vamos a estar hablando hoy día, la hormona estimulante de la tiroide, la ACTH, ¿cierto? Que es la hormona corticoidal, que va a estar encargada al final de ir a la corteza suprarrenal para que se produzca la liberación de las hormonas que están aquí. Ya vamos a hablar. Y por último, la hormona del crecimiento, que efectivamente promueve, obviamente, el crecimiento. O sea, a la vez lo que va a hacer es que promueve la mitosis, promueve que aumente el tamaño de las células, una mayor producción de citoesqueleto, etc. Bien, revisando un poco el libro de segundo, me di cuenta que aparecía este cuadro que habla un poco acerca de algunas hormonas que en realidad casi nunca las consideramos. Entonces, nunca está de más que usted revise esto. ¿Por qué? Porque al final cuando uno piensa en el corazón, en el estómago, intestino delgado, riñón, ojo, no suprarrenal, no por encima del riñón, sino que el riñón como tal y el timo tienen funciones que son endocrinas, o sea, no son endocrinas. Particularmente el corazón, ustedes saben, late para movilizar la sangre, el estómago tiene esta función de generar, digamos, de ir disgregando, de ir reduciendo el tamaño de los polímeros, ¿cierto?
Intestino delgado ya tenemos una función de absorción y también de unión, digamos, con otras moléculas, como el jugo pancreático, la bilis, etc. El riñón, claramente, esta función de regulación de líquido, digamos, regulación del agua, que está siendo afectada, ¿cierto?, por la antidiurética. Y el timo, que va a tener una función del sistema inmune, que ustedes verán ya eventualmente en biología común. Pero acá, miren, se pueden dar cuenta que el corazón tiene este péptido auricular natriurético, que tiene un poco que ver con, miren, dilatar los vasos sanguíneos, que a la vez va a hacer que reduzca la presión arterial. Y así le bajamos un poco a la fuerza que tiene que hacer el corazón. Entonces ahí tenemos como otra vuelta, otro trabajo, otro feedback. El estómago a la vez, por supuesto, va a tener gastrina, que va a permitir que el estómago pueda seguir trabajando. O sea, al final la gastrina va a hacer que entre comillas, se haga como un efecto a sí mismo. ¿Cómo se llamaba cuando una hormona se afectaba a sí misma? ¿Se recuerdan? Ahí se los dejo de tarea. Y va a motilidad, ¿cierto? Entonces los músculos se van a mover del mismo estómago y hacer la secreción estomacal de algunas enzimas como la peptina y a la vez también, por supuesto, de HCl. El intestino delgado es lo mismo, permite que se secreten los jugos, o sea, llama, baja los efectos de la gastrina para que podamos trabajar y colecistoquinina, que al final va a llamar a la bilis y va a permitir que se mueva el intestino. Riñón, lo mismo, miren, acá también vamos a estar regulando la presión arterial, porque si tenemos mucha presión sobre el riñón, entonces cada una de las pequeñas estructuras del riñón, que se llaman nefrones, pueden colapsar, reventarse, o a la vez también puede estar haciéndose un efecto demasiado lento que puede hacer que no se pueda ir haciendo esta filtración o esta recuperación de la sangre para que quede limpia de la forma correcta. A lo mejor se quiere hacer más rápido. A la vez también la eritropoyetina va a estar estimulando la producción de glóbulos rojos, con el fin de, por supuesto, que el riñón también va a ir dando cuenta un poco de cómo está la calidad de la sangre y puede estar comentándole, digamos, a la médula ósea que se necesitan más glóbulos rojos. Y a la vez, miren, la timosina en el timo, efectivamente hablando del sistema inmune, va a ser la hormona que va a ir ayudando a la proliferación y maduración de los linfocitos. Entonces al final, el mismo timo se produce a sí mismo una hormona con el fin de que efectivamente siga adelante el proceso que tiene que llevar a cabo el mismo timo. Bien, eso un poco en relación a este cuadro. Esto ya lo habíamos visto. Hoy partamos con las tiroides. Entonces usted va a hacer ahora el ejercicio de tirar su cuello hacia atrás. Sienta su tráquea. Empiece a sentir como arriba está esta estructura, ¿cierto? O sea, usted va al mentón, baja y va a empezar a sentir como triangulito. Y ahí usted va a empezar a sentir el inicio de la tráquea y a la vez a la derecha de esto usted va a sentir sus glándulas salivales. Si usted baja un poco, va a sentir que se enancha un poquito y si lo toca a lo mejor le duele por ahí. Y esas son sus glándulas en gran tamaño, digamos, las glándulas tiroides. Y entre medio van a estar alojadas las glándulas paratiroides. Se llaman paratiroides porque están entre la tiroides, alrededor de la tiroides. Entonces, esta va a ser nuestro foco en este momento, la tiroides. Entonces, vamos para allá. ¿Cómo tenemos el efecto, digamos, de la tiroides? ¿O para qué nos sirve? Bueno, tenemos algunos estímulos ambientales. Bueno, no observen todavía la estructura gigante de la tiroides de la señora, pero ella, por ejemplo, puede sentir frío, estrés, calor, hambre, ver una comida, etc. Bueno, el efecto es un poco más a largo plazo que ver una comida, pero al final ya los estímulos van a estar haciendo un efecto a nivel cerebral sobre el hipotálamo. El hipotálamo
va a producir entonces esta hormona que se llama hormona productora de TSH al final. Entonces es la hormona que va a activar a la pituitaria para que produzca la hormona estimulante de la tiroides. Y ahí entonces la pituitaria anterior, la adenohipófisis, va a producir la hormona estimulante de la tiroides que va a ir directamente a la glándula tiroides. Y es acá, a partir de la glándula tiroides, que va a producir las hormonas que efectivamente van a tener un efecto celular. La T3 y la T4. La T3 y la T4 van a tener un efecto directo en el metabolismo y en el crecimiento. O sea, ¿qué significa? Que básicamente la glándula tiroides tiene que ver con los procesos de energía, tiene que ver con los procesos de acelerar, digamos, el ritmo energético de las células o disminuirlo. Ustedes se pueden ver aquí que la T3 y la T4 tienen un efecto de feedback negativo. ¿Qué significa eso? Ok. Tiene que ver con que si tenemos una alta concentración de T3 y T4 a nivel de la pituitaria y a la vez a nivel del hipotálamo, estos van a dejar de producir el efecto. Si es que todavía no se ha dado cuenta, tiene que ver porque cuando yo libero la T3 y la T4, yo las libero a la sangre. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Volvamos un poco para atrás. Que acá, en la sangre, va a estar la hormona T3 y T4. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cada una de estas células va a tener un receptor. Y ese receptor le va a decir, oh, ya tenemos T3 y T4, entonces dejemos de activar a los organelos que están adentro para dejar de producir la hormona. Bien sea una hormona proteica, eso quiere decir que nos vamos directo al gen y lo bloqueamos para que deje de producir la proteína, o si es lipídica y de esa forma nos vamos, bueno, el gen que va a activar al final al retículo endoplasmático liso, que va a hacer que se deje producir esta hormona lipídica. Entonces, en este caso, la T3 y la T4 entonces hace un feedback negativo acá y a la vez también hace lo mismo a nivel del hipotálamo. Entonces, acá inmediatamente nosotros podemos ver dos enfermedades, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Lo vamos a conversar al tiro, acerca de los efectos que puede tener. Pero yo les pregunto, ¿por qué nosotros tenemos un crecimiento en la glándula tiroide cuando tenemos una deficiencia de yodo? ¿Y qué es lo que estaría ocurriendo para que efectivamente la glándula tiroide crezca? Ok, lo que ocurre es que primero la T3 y la T4, la molécula está hecha de yodo, o sea, se utiliza el yodo como fuente principal. Es más, sin ir más lejos, un dato interesante, es que el yodo solamente es utilizado en la producción de las hormonas tiroides. O sea, en ninguna otra parte de su cuerpo, ustedes, hasta donde nosotros sabemos, van a estar utilizando el yodo. Entonces, imagínense, esto ya fuera de, digamos, de lo que estamos hablando de manera directa, pero imagínense usted que alguna de estas células de su glándula tiroide decide entrar en fase de cáncer, o sea, de hacer una mitosis desmedida. ¿Qué es lo que yo haría? Fácil. Dado que las células que están alrededor de las células cancerígenas, porque las células cancerígenas ya se olvidaron de ser hormonas, de ser glándulas hormonales, pero las de al lado, que todavía no, están bien. Entonces, ¿qué hago? Inyecto radioactivo, que lo que va a hacer es que claramente cuando ingrese a las células que están normales en la tiroide y empiecen a producir, las hormonas tiroidales, van a morir. Y eso va a hacer que las células de al lado empiecen a entrar en apoptosis. Y las células de al lado apoptosis hasta que va a llegar a las células cancerígenas. Entonces, si somos capaces de encontrar cáncer a la tiroide en el estado más inicial, con un tratamiento de yodo radioactivo,
podemos inmediatamente destruir o detener, frenar, llámelo como usted quiera, el avance de un cáncer a la tiroides. Y por supuesto que nosotros sabemos que es extremadamente normal hacer tratamientos con hormonas tiroidales de manera externa, o sea, tomar un medicamento que reemplace a las hormonas tiroidales. Claramente no va a ser igual que este super feedback que se da de esta manera, pero sí vamos a tener un efecto bastante positivo y que la verdad es que le puede permitir a las personas tener una vida normal. ¿Ya pensó por qué crece la glándula tiroides? Ok, yo le voy a decir. Entonces, como tenemos este yodo que produce la hormona tiroides y no tenemos yodo, o sea, no obtenemos desde fuera el yodo, el hipotálamo habla a la pituitaria anterior que produce la TSH, pero la glándula tiroides no está produciendo la hormona tiroidal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se sigue produciendo TSH, se sigue produciendo. Entonces, como la glándula tiroides no está haciendo nada, entonces el efecto generalizado que se da en el cuerpo es que hay que aumentar el número de células, porque lo que está creyendo el cuerpo es de que cada célula está produciendo demasiado poco. Entonces, si cada una está haciendo poco, porque no están siendo muy efectivas, entonces si aumentamos el número de células, supuestamente vamos a llegar a los niveles necesarios para poder hacer el feedback negativo. ¿Y eso qué va a producir? Que claramente aumente el tamaño de la glándula tiroides. Y a eso nosotros le llamamos el bocio. Bueno, normalmente las personas que tienen el bocio tienden a aumentar de peso, tienden a aumentar su grasa, digamos. ¿Por qué? Porque claramente si no están produciendo las hormonas tiroides, entonces su metabolismo baja, el crecimiento baja. O sea, claro, la hormona del crecimiento me está pidiendo que yo crezca, pero las hormonas tiroidales, T3 y T4, van a estar haciendo también el efecto de ir apoyando y efectivamente dar la energía, o sea, entregarle la energía, particularmente glucosa, los nutrientes, cuando se van a distribuir por la sangre, darle más énfasis a algunas células, a algunos tejidos. Entonces, si no tenemos T3 y T4, lo que va a ocurrir es que estas personas, por supuesto, van a aumentar de su masa corporal, digamos, aumentar la concentración de grasa, porque no van a estar utilizados por el cuerpo, y entonces el cuerpo las guarda, y a la vez no van a aumentar mucho de tamaño, no van a crecer. Normalmente este bocio es extremo y se da en países en donde normalmente las personas no tienen acceso al yodo, pero la verdad es que actualmente eso ya se trata porque en muchos países, en Chile ocurre, la sal es yodada. Eso quiere decir que la sal de mesa, NaCl, ¿cierto? Cloruro de sodio, se le agrega yodo para que tenga las cantidades mínimas para que la glándula tiroides pueda funcionar. ¿Dónde yo puedo encontrar mucha cantidad de yodo? En el pescado y en el marisco, particularmente en los mariscos. Bien. Entonces, una vez más, como hablar acerca de la glándula tiroides, nosotros hablábamos de la tiroxina y la triyodotironina. O sea, que tiene 3 moléculas de yodo. No me voy a dedicar a mirar las moléculas porque en realidad no nos sirve de nada. Pero un poco la T3 y la T4 entonces van a tener este efecto de aumentar, estimular la tasa metabólica, el gasto, la producción de ATP y regula el metabolismo energético. Y a la vez también va a ayudar a que haya un mayor crecimiento. Y por otro lado, vamos a tener la calcitonina, que va a hacer un efecto solamente en el hueso, exclusivo, o sea, los únicos que tienen este receptor son células del hueso que van a disminuir el nivel de calcio en la sangre. ¿Cómo lo disminuimos? Absorbiendo calcio. O sea, si yo tengo calcitonina, tengo una concentración alta de calcitonina, que lo vamos a ver ahora, va a darse la absorción del calcio, disminuyendo el nivel de calcio en la sangre. ¿Y cuál es mi antagonista? En las glándulas paratiroides voy a tener la hormona paratiroide. Y esta
sí va a estar también haciendo un efecto en los huesos, en los riñones, en el tracto digestivo. ¿Para qué? Para ir liberando, llevando calcio a la sangre. Ahí también vamos a estar viendo el efecto, pero al final acá estas dos van a estar siendo antagonistas. Entonces primero que es general, que tiene que ver con el metabolismo, la energía, el uso de fuentes energéticas, y calcitonina y la paratiroide, que van a estar haciendo un efecto de la regulación de calcio en la sangre. Miremos. Primero, ¿cómo se van dando estos efectos? Aumenta la concentración de calcio en la sangre. ¿Por qué? En este momento no nos importa. Pero imaginémonos que me acabo de tomar una cápsula, una pastilla de calcio. Esas que de repente muchas personas toman. O, por ejemplo, me tomé un vaso de leche que tiene alto calcio. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Esta alta concentración de calcio en la sangre va a hacer que la glándula paratiroide pare. O sea, este aumento hace que esto pare. O sea, tenemos un feedback exacto, negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que la paratiroide era el que aumentaba el nivel de calcio en la sangre. Entonces, si ya tenemos el nivel alto, entonces la paratiroide ya no me importa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si aumenta la concentración de calcio en la sangre, vamos a tener un feedback positivo. ¿Por qué? Porque la calcitonina quiere disminuir el nivel. Entonces, si lo tenemos alto, la paratiroide, ¿qué va a producir? Calcitonina. Y eso va a hacer que se frene la liberación de calcio de parte del hueso. O sea, si yo disminuyo la liberación de calcio en el hueso, ya tengo una fuente detenida de aumento de concentración de calcio, y a la vez, a nivel de el nefrón, cuando yo esté filtrando la sangre, aquí, cuando la esté filtrando y salga todo, o sea, salga este líquido inicial que tiene todo, salvo las células de la sangre, o sea, todo lo que es el plasma, normalmente yo reabsorbo calcio para no perderlo. Pero acá la calcitonina a nivel renal lo que va a hacer es que no se reabsorba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo libere la orina, va a estar con una alta concentración de calcio. ¿Y qué va a ocurrir? Que si yo estoy eliminando el calcio, baja los niveles de calcio, ¿y qué es lo que va a pasar? Que esta bajada en el nivel de calcio va a hacer un feedback hacia la glándula tiroide. Si acá disminuyó el nivel de calcio, ¿será un feedback negativo? Porque esto claramente está haciendo que la glándula tiroide deje de funcionar, o sea, deje de producir la calcitonina. ¿Será? Ahí usted me comenta abajo en los comentarios. Y vamos por el otro lado. Disminuyó el nivel de calcio. Ya, entonces disminuyó la concentración de calcio en la sangre. Y entonces esa bajada de la disminución en la concentración de la sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Que la glándula paratiroide empiece a funcionar. Opuesto a lo que estaba pasando acá. Tenemos un incremento y eso hace que la glándula paratiroide pare. La glándula paratiroide entonces va a producir la hormona paratiroide, que a su vez va a hacer lo opuesto. Va a estimular. ¿Qué va a estimular? Que las células del hueso, los osteoclastos, liberen el calcio hacia la sangre. Y eso hace que aumente. Claramente el calcio va a ser reabsorbido, o sea, yo no lo elimino por la orina. Y a la vez, cuando estoy en mi intestino y estoy comiendo algo con alta concentración de calcio, yo aumento el ritmo de absorción de calcio, o sea, saco hasta el último. Y todo esto, por supuesto, va a hacer que el nivel de calcio aumente. Y cuando aumenta la concentración de calcio, como lo habíamos visto acá, ¿qué ocurre? Exacto, tenemos un feedback negativo hacia la glándula paratiroide. Y esto visto como en un gráfico en relación a los niveles de calcio, nos vamos a enfrentar a esto. Tenemos normal
consumo el calcio, el nivel de calcio está por sobre lo normal, ¿cierto? Y eso hace que la glándula paratiroide deje de funcionar. Eso hace que haya menos hormonas paratiroides y a la vez también vamos a tener menos calcio liberado en la sangre. Claramente acá entonces lo que va a ocurrir es que, bueno, yo lo estoy mirando a partir de la paratiroides, ¿cierto? Pero acá yo sé que el calcio está bajando porque la hormona tiroides está funcionando. Entonces ahí yo bajo y ahí la hormona tiroides para. ¿Y qué va a pasar? Que esa baja me libera otra vez a la hormona paratiroide, que va a empezar otra vez a liberar el calcio hacia la sangre. Volvemos otra vez, paramos la paratiroide, vuelve la tiroides, hasta llegar otra vez a mi intervalo homeostático, o sea, a los niveles de calcio normales que tienen que haber en la sangre. Tarea para la casa, para ustedes. No la anoté ahí, pero sí me gustaría que lo hicieran. Por favor, investiguen qué es lo que ocurriría si los niveles de calcio en la sangre son muy elevados o son muy bajos. Sigamos. Ahora, los trastornos de la glándula tiroides. Ya el primero tenía un poco que ver con el bocio, que tenía que ver con la dieta, ¿cierto? O sea que mi tiroide va a aumentar de tamaño porque simplemente yo no puedo estar produciendo las hormonas tiroideas. Y eso hace que, como les decía, se produzca mucho TSH, ¿cierto? La hormona estimulante de la tiroide. Y eso hace que la glándula aumente de tamaño porque las células, o el cuerpo en realidad, cree que de esa forma puede hacer que con células produciendo poco, aumentando el tamaño, se va a producir más. Pero en realidad no sabe que es que el yodo no está. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente mi glándula tiroide está bien? A lo que voy, que hay yodo, están todas las herramientas para hacer la T3, T4, pero no se está produciendo. Entonces ahí nos enfrentamos a lo que conocemos como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Hipotiroidismo tiene que ver con que yo estoy secretando menos de lo que realmente necesito. Entonces el cretinismo primero tiene un poco que ver con que cuando en la niñez tenemos la no producción de la hormona tiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, efectivamente acá, para tratar de, en la niñez, para tratar de ir contra esta baja producción de la hormona tiroides, aumento la cantidad de glucocorticoides. Ya la vamos a ver en su momento, tiene un poco que ver con la suprarrenal. Pero básicamente acá lo que estamos viendo es que esto no ayuda. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no vamos a tener un metabolismo correcto y eso hace que se acumule la grasa abdominal porque no va a ser ocupado por la célula. No vamos a tener un desarrollo muscular, pero sí en algunas partes, en algunos lugares del cuerpo vamos a tener un aumento del tamaño porque la hormona de crecimiento sí va a estar ayudando. Entonces, por ejemplo, tenemos personas con el tamaño de un niño cuando en realidad son adultos y a la vez van a tener, por ejemplo, la lengua muy grande porque eso no va a crecer a partir digamos, del efecto de la glándula tiroide y así. Entonces, se nota mucho. Y aparte el cerebro tampoco madura bien, entonces tenemos algunos déficits cognitivos. El mixedema en particular se parece mucho al bocio porque en realidad produce la adultez. Y tiene un poco que ver con que en algún momento la glándula tiroide decide ya no trabajar más. Este es más clásico porque es el hipotiroidismo que a muchas personas le ocurren, entonces empiezan a aumentar su grasa, están cansados, digamos, empiezan a tener problemas mentales como de persecución, empiezan a tener depresión, la frecuencia cardíaca baja. Entonces al final estamos frente a una persona que específicamente está lo opuesto a estar funcional, estar con energía, produciendo energía. ¿Y qué pasa si yo produzco mucha hormona tiroides? O sea, estoy frente a un hipertiroidismo. Estoy en la enfermedad de Graves. Y acá es simplemente que la TSH, en vez de producir trinco, por ejemplo, 5 moléculas
de hormonas tiroides en cada célula, produce 10, 20, 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una hiperactivación de las células desde el punto de vista del aumento del metabolismo energético. Entonces las personas se abochornan, lo que comen básicamente no se acumula en grasa, están extremadamente delgados, no pueden dormir, están nerviosos. ¿Por qué? Porque básicamente su cuerpo está produciendo mucha energía, necesita mucha energía. Entonces las personas, la verdad es que la pasan muy mal. Están como todo el día así como a tope, como si recién se estuvieran bajando una montaña rusa. Todo el día es una montaña rusa para ellos. Terrible. Eso tiene que ver con las glándulas tiroides. Vámonos ahora, pasemos a el páncreas. Segunda glándula, dejando la tiroides de lado, nos vamos al páncreas. Acá el páncreas, la verdad, es que aparte de tener una función digestiva, ¿cierto? Para estar produciendo el jugo pancreático, también van a tener una función nutricional, pero desde aquí tiene que ver con regular la glucosa que está en la sangre. O dicho de otra forma, regular el ingreso de la glucosa a las células. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que básicamente vamos a tener estas estructuras que están acá, que se llaman islotes de Langerhans, en donde van a haber dos tipos de células, alfa pancreática y beta pancreática. Ya las vamos a conversar ahora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí en mi páncreas voy a estar relacionado con la glucosa, con la glicemia. Entonces, no tenemos un trabajo superior desde el punto de vista del control del páncreas, sino que más bien el páncreas se autocontrola, se autorregula a partir de la glucosa que hay en la sangre, o sea, la glicemia. Entonces, miremos un poco cómo funciona esto. Tenemos, disculpen la imagen, es la más bonita que puedo encontrar, aunque está un poquito borrosa acá, pero ustedes entienden. Lo primero que va a pasar, yo voy a comer un alimento rico en glucosa. Mi intestino delgado lo absorbe y llega la glucosa a la sangre. Entonces, eso significa que la glicemia aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando aumenta la glicemia, va a ir a las células beta, que están aquí en los islotes, y eso va a hacer que ellas produzcan su hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el aumento de la glicemia entonces produce una producción de insulina, o sea, un feedback positivo. Mientras más glucosa o glicemia haya, más insulina voy a producir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la insulina va a hacer varios efectos. El primero tiene un poco que ver, esto se está mirando a nivel de hígado, pero usted piense aquí al lado a nivel de célula cualquiera. Entonces, lo primero que va a pasar es que la insulina en cada una de las células va a abrir un canal, en realidad un transportador, que va a permitir que entre la glucosa a la célula. Entonces, la insulina es como la llave que permite la entrada de la glucosa a cada una de las células. Eso inmediatamente, claramente, baja la concentración de glucosa en la sangre y aumenta la concentración de glucosa dentro de las células. Y a la vez también el hígado, aquí nuestro amigo hígado, que tiene muchas funciones, una de ellas es que la insulina va a hacer que tome la glucosa y la empiece a polimerizar, formando lo que se conoce como el glucógeno. Inmediatamente, la concentración de glucosa en la sangre, o sea, en la glicemia, bloquea a las células alfa. ¿Qué significa eso? Que las células alfa están detenidas mientras las células beta están funcionando. ¿Por qué? Porque, bueno, las células alfa van a producir el opuesto, que ya lo vamos a conversar. Entonces, de nuevo, aumenta la concentración de glucosa en la sangre, células beta empiezan a producir insulina, y eso hace que ingrese la glucosa a cada una de las células, y a la vez, en el hígado se toma mucha de esta glucosa, se polimeriza, produciendo glucógeno. Glucógeno, que es una herramienta que ocuparemos más adelante. ¿Qué va a pasar? La glicemia baja, disminuye la glicemia. Eso inmediatamente va a hacer que la baja de la glicemia, o sea, que ya no haya glicemia, va a bloquear inmediatamente a las células beta. Una segunda muestra
de que efectivamente la glicemia en relación a las células beta son un feedback positivo. ¿Por qué? Baja la concentración de glucosa en la sangre, inmediatamente se frenan las células beta. ¿Y qué va a pasar? Que las células alfa, que habían estado bloqueadas por la concentración de glucosa, ahora se van a activar. ¿Por qué? Porque yo ya quito la glucosa de la sangre y las células alfa ya pueden empezar a funcionar. O sea, lo que dice acá, disminuye la glicemia, se estimula la activación de las células alfa. Y las células alfa a la vez lo que van a hacer es producir glucagón. ¿Y qué es lo que quiere el glucagón? Básicamente que haya glucosa en la sangre. Entonces voy a ir directamente a el hígado y le voy a decir: hígado, tú que guardaste glucógeno, por favor, libéralo. Rompe tu glucógeno y libéralo en forma de glucosa. Y de esa forma aumenta la concentración de glucosa, no tanto como cuando estamos frente a el aumento de la glicemia por el alimento, pero sí aumenta un poquito. Y eso hace que volvamos otra vez, ya no con el alimento, sino porque aumentó la glicemia por el hígado, y hace que una vez más volvamos a allá. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos ese gráfico para ver los feedbacks positivos y negativos? Bueno, aquí está. Entonces, miremos. Aumenta la concentración de carbohidratos en la sangre, o sea, aumenta mi glucosa. ¿Qué va a pasar? Eso hace que las células beta se activen. Entonces, cada célula va a tomar la glucosa. Los músculos y el hígado almacenan la glucosa en forma de glicógeno. Y a la vez voy a decir: oh, tomemos esta glucosa y transformémosla en grasa. El tema de los aminoácidos dejémoslo un poco de lado, pero pensemos: oh, guardemos esto también en forma de grasa. ¿Qué va a pasar? En la sangre entonces ya no tenemos carbohidratos. Baja. Esto le llamamos ayuno. ¿Y qué va a pasar? Que esta bajada, ¡pum!, llama a las células alfa, que liberan el glucagón. Tenemos otra vez la movilización de las grasas, o sea, que se liberen las grasas, y eso va a hacer que las grasas se transformen en glucosa, más conocido como la gluconeogénesis, o sea, desde las grasas hacer glucosa, y también que se rompa el glicógeno, glicogenólisis, rotura del glicógeno, para que efectivamente se libere la glucosa a la sangre. Dato importante: cuando yo formo glicógeno a partir de la glucosa, yo le llamo gliconeogénesis, opuesto a gluconeogénesis, de las grasas a glucosa, y de glucosa a glicógeno yo le llamo gliconeogénesis. Ok, entonces vuelve otra vez a aumentar la concentración de glucosa, vuelve la insulina, vuelve a bajar, vuelve, y otra vez volvemos a la homeostasis. Entonces, aquí tenemos las enfermedades clásicas. La primera es la diabetes mellitus tipo 1 o dependiente de la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Que acá básicamente, aparte de lo que dice aquí, que está muy bien explicado, el páncreas por alguna razón no produce insulina. La verdad es que la mayoría de las veces voy a volver hacia atrás, es porque el sistema inmune decide que los islotes son su enemigo y lo atacan. Si ustedes miran el páncreas de una persona que tiene diabetes tipo 1, su páncreas funciona bello, pero los islotes están totalmente destruidos. O sea, no tenemos células productoras de insulina. Entonces, dado que no hay insulina, entonces el receptor de insulina no puede abrir el portal para que la glucosa pueda entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, tenemos una mayor concentración de glucosa en la sangre. Y segundo, que es lo más importante, que las células no pueden incorporar glucosa a la sangre, y eso trae un problema metabólico horrible. Segundo tipo, diabetes mellitus resistente a la insulina o diabetes tipo 2, más conocida como la diabetes alimentaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas
que producen demasiada insulina. Y eso hace que el receptor de insulina diga, oye, pero no puedo tanto, no puede ser que tanto, estoy lleno de glucosa adentro. Entonces, ¿qué hace? Cambia el receptor de insulina y ya la insulina no le hace al receptor. Y eso hace que la glucosa no pueda entrar porque no se abre el portal y entonces la glucosa se mantiene concentrada en la sangre. ¿Qué ocurre? Que esto le sale el tiro por la culata porque eventualmente ya no puede entrar glucosa y tenemos también un problema metabólico. Pero si yo, por ejemplo, hago ejercicio, bajo mi concentración de glucosa, eventualmente la célula se empieza a adaptar y vuelve otra vez a aceptar la insulina. Muchas personas que tienen problemas con la resistencia a la insulina toman un medicamento que hace que la glucosa pueda ser eliminada por la orina. Y ellos normalmente tienden a bajar su grasa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos glucosa nueva que va a estar en la sangre y entonces se empieza a utilizar la de las grasas. Entonces, acá tenemos un problema totalmente, a priori un problema inmunológico, pero también puede haber algún problema o que simplemente las células deciden nunca más producir insulina y aquí yo me inyecto insulina. Mientras que acá, eventualmente lo que va a ocurrir es que yo sí produzco insulina, pero mi receptor decide ya no escuchar más a la insulina. Puede ser porque es tanta la cantidad de glucosa que yo consumo que se produce demasiada insulina y ya el receptor decide empezar a bajar la cantidad, o sea, se baja la cantidad de receptores para disminuir la cantidad de glucosa que entra, porque ya es mucha la que hay, o de plano el receptor eventualmente funcionó mal por una cosa genética. O sea que nunca se pudo hacer la proteína correcta del receptor y eso hace que, aunque hay insulina, la glucosa no puede entrar. Entonces ahí se utilizan algunos medicamentos, como el que comenté, y otros más que lo que hacen es que permiten la entrada de la glucosa por otros medios. Bueno, con esto finalizamos la clase de esta semana. Cualquier duda entonces a mi correo, ahí les dejé algunas instrucciones, algunas preguntas para que la puedan hacer en la semana y ya realmente si tienen alguna duda, quieren comunicar algo, quieren ver si están bien o están mal, me pueden escribir y si tienen duda con alguna otra cosa que tenga que ver con biología, yo feliz los ayudo. Ahí está mi correo entonces. Nos vemos la próxima semana. Adiós.